Hola, muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, directora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la más cordial bienvenida a esta charla del museo que tenemos cada mes, nuestra charla del mes. En esta ocasión abordaremos el tema de la prisión preventiva en México y de su contexto en relación con las más recientes reformas constitucionales en la materia. Reflexionaremos con nuestro invitado sobre las características de la prisión preventiva oficiosa y de los fallos emitidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, en los que se ha señalado más de una vez que esta medida cautelar es contraria a los derechos humanos. Para ello doy la bienvenida al maestro Adrián Regino, que es quien nos platicará sobre este tema. Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotras en esta charla. Muchísimas gracias, Rosalba, de verdad. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por el espacio que yo me encuentro muy feliz de estar acá con ustedes. A Ezequiel, a Jessica por la invitación. Y pues bueno, creo que espero poder abarcar todos los temas necesarios para poder hablar sobre la prisión preventiva, que me parece. Aun y cuando, como comentábamos hace ratito, es un tema que ha venido y se habla y se habla y se habla, creo que siempre es importante poder actualizarnos y más en un contexto como el que estamos viviendo hoy en día. Así es, y pues esta charla del mes en el museo tiene la intención de ser un espacio de divulgación de estos temas, evidentemente relacionados con nuestra materia, que es la Constitución y la actualización misma a través de estas reformas. Y pues por eso hemos titulado la charla El ABC. Para muchas personas será un tema nuevo que quieren entender, y pues aquí les daremos los elementos para hacerlo. Entonces, antes de empezar, permíteme leer una semblanza tuya para que te conozcan Gracias. las personas que nos están viendo. Nuestro invitado de hoy, el maestro Adrián Regino, es licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con un máster en Derecho Probatorio por la Universidad de Barcelona, una maestría en Derecho Penal por la UNAM y es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Es miembro activo de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados, de la que conduce el programa Jóvenes y el Derecho, y también es conductor del programa Digesto. Su ámbito laboral está especializado en la materia penal y es por eso que lo tenemos hoy como nuestro invitado. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat de Facebook para que los atendamos posteriormente. Pues Adrián, empecemos con el tema. El ABC de la Perfecto. preventiva. Pues empecemos por el principio. ¿Qué es la prisión preventiva? Explícanos. Y las diferencias entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada. Perfecto, Rosana, muchas gracias. Voy a empezar de manera muy concreta, pero también creo que es importante marcar un antecedente de que esta figura de la prisión preventiva pues viene desde tiempo atrás, incluso con el sistema tradicional o llamado inquisitivo. Cuando nosotros en un proceso penal enfrentamos alguna investigación en nuestra contra, mucho de lo que se habla es cómo es que va a afrontar esa persona esa investigación, ¿no? Si yo denuncio a una persona por el delito de homicidio, por el delito de fraude, por alguna otra conducta delictiva, lo que principalmente viene a nuestra cabeza es cómo esa persona va a afrontar ese proceso, privado de su libertad o en libertad con alguna otra medida. Y en el anterior sistema, o en el sistema tradicional, que era un sistema preponderantemente escrito, existía la prisión preventiva y esta prisión preventiva se basaba conforme cierto tipo de delitos que existían. Para el efecto práctico, eran delitos graves y delitos no graves. Existía prácticamente una fórmula para poder determinar si era un delito grave o no grave, conforme una media aritmética, y una vez que eso se determinaba, era entendible que la persona que presentaban ante un juez en el auto de formal prisión, se le dictaba la prisión preventiva. Es decir, una persona que enfrenta un proceso estará privada de su libertad en un centro de reclusión hasta en tanto reciba sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. ¿Sí? Entonces, en el anterior sistema era la forma más básica en la cual se aplicaba. Una vez que llega la reforma para este sistema penal acusatorio en el 2008, lo que se aborda
es cambiar esta idea. ¿Por qué? Porque el legislador y sobre todo la perspectiva social señalaba que nuestras cárceles, nuestros centros de reclusión, estaban sumamente atiborrados de personas, es decir, teníamos una sobrepoblación en donde muchas de ellas, yo creo que más del 50%, eran personas que ni siquiera estaban sentenciadas. Es decir, en términos jurídicos, es una persona inocente porque no se le ha probado su responsabilidad, privada de su libertad, esperando una sentencia. Y lamentablemente esto lo que ocasionaba los diversos debates es por qué razón tenemos a personas privadas de su libertad tanto tiempo esperando una sentencia. Entonces, esto fue lo que provocó en ese entonces un debate para el hecho de cambiar esta perspectiva, eliminar esta distinción de delito grave, no grave, para efecto de determinar si era prisión preventiva. Y no olvidemos que en ese entonces, en 2008, ya se estaba hablando de esta trascendencia de los derechos humanos. En 2011 viene nuestra reforma de derechos humanos, en el artículo primero, que es la mayor forma de poder incorporar lo que conocemos como derechos humanos en nuestro sistema. Y entonces abordaban por ahí y decían, bueno, pues es que este sistema penal acusatorio ponderará estos derechos humanos, evitará que se sancione a estas personas de una manera anticipada, que se mande a prisión a estas personas y en consecuencia vamos a cambiar este sistema. Llega esta idea, llegan ideas frescas y se elimina esta distinción de delito grave y no grave y se crea algo que se denomina catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa conforme el 19 constitucional. Y entonces el 19 constitucional lo cambian y por ahí decían, bueno, pues estos delitos que vienen en el 19 constitucional son los que ameritan prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significaba? Si tú eras una persona investigada por esos delitos en ese artículo, inmediatamente el juez lo que tenía que hacer una vez vinculado a proceso, se te mandaba privado de tu libertad como una especie de medida cautelar dentro del proceso penal. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Cuando tú estás siendo investigado, en el proceso penal existen tres etapas: etapa inicial, etapa intermedia y etapa de juicio. En la etapa inicial, cuando el Ministerio Público recaba los datos de prueba suficientes para poder determinar dos cosas: uno, la existencia de un hecho con apariencia de delito, y dos, tu probable responsabilidad en un delito, es suficiente para acudir a algo que se denomina audiencia inicial, que está dentro de la etapa inicial. Esa audiencia inicial lo que va a buscar es imputarte y hacerte el conocimiento de los hechos que se te están investigando. Entonces, el día de mañana te presentas ante la audiencia, ante un juez de control, y el Ministerio Público te va a decir: señor Adrián, se le está investigando por el delito de homicidio en contra de fulanito de tal. Tan, tan, se acabó. ¿Qué es lo que va a decir el agente del Ministerio Público? Yo lo quiero vincular a proceso. Esta vinculación a proceso no es nada más que una sujeción formalizada a un proceso para que tú sepas que se te está siguiendo una investigación formalmente, es decir, que tienes derechos, tienes derecho a defenderte, a aportar datos de prueba, medios de prueba, etc. Y entonces, si se te vincula a proceso, que no significa que eres responsable, solamente que estás sometido a un proceso jurisdiccional, lo que viene a continuación es una medida cautelar, lo que decíamos hace rato: ¿cómo vas a afrontar ese proceso? En nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, que se expidió en 2014, en el 155, en su artículo, señala por lo menos 14 medidas cautelares. Es decir, la prisión preventiva no fue la primera ni ha sido la única que existe como medida cautelar. Por ejemplo, si yo me robo un gansito, pues probablemente la medida cautelar que me impongan sea única y exclusivamente, si es que continúo con el proceso vinculado al mismo, acudir a firmar ante el juez de control. ¿Por qué? La medida cautelar que busca garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, ¿sí? Primero, garantizar la comparecencia del imputado en el proceso. Segundo, garantizar la protección hacia la víctima. Y tercero, garantizar la protección hacia el proceso y sobre todo hacia los testigos que están involucrados en lo mismo. Entonces, si tenemos alguno de estos riesgos, es como una especie de ir analizando qué es necesario bajo un principio de proporcionalidad.
Entonces, si te robas un gansito, me parecería lógico que para garantizar que el hecho de que acudas al proceso, pues basta con que vayas a firmar ante la UGA determinada, ante la medida, ante la unidad determinada, cada 15 días o cada mes. Con eso yo garantizo que efectivamente vas a estar presente en el proceso. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de un delito de homicidio, que en este caso cuando el homicidio se ha señalado dentro del propio catálogo de aquellos delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entonces todos estos análisis o estos riesgos ya no es necesario que los hagamos porque el 19 constitucional te dice de manera inmediata, impón prisión preventiva oficiosa. Si es homicidio, si es violación y si son delitos como nosotros lo entendemos cotidianamente de alto impacto, ¿no? Entonces, tenemos la existencia de una prisión preventiva oficiosa que debemos de entender que es aquella que está contemplada en el 19 constitucional y significa que de manera inmediata, una vez tú vinculado a proceso, se te va a imponer como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa, es decir, sin debate alguno, directamente te vas a un centro de reclusión para que durante todo tu proceso, hasta que llegues a la etapa de juicio y se te determine si eres culpable o si eres inocente, vas a estar privado de tu libertad. Obviamente, ahí entra un paréntesis más, que esto tiene como límite 2 años, supuestamente, a revisión de esta imposición de la medida cautelar, que eso pues, evidentemente es debatible, lo ha dicho la Corte. Estos 2 años son siempre y cuando tú, como imputado, no hayas ejercido algún acto material de defensa que haya prolongado aún más ese proceso. Pero bueno, cierro el paréntesis. Y por el otro lado, tenemos, contestando a la pregunta, la prisión preventiva justificada, que tenemos entonces dos figuras de prisiones preventivas, la oficiosa y la justificada. La oficiosa, 19 constitucional, inmediatamente se te impone. La justificada es aquella que su nombre propio lo señala. Tiene el Ministerio Público la obligación de justificar la razón por la cual debe de privarse de tu libertad para que la persona esté en la cárcel afrontando su proceso. Por ejemplo, un delito de fraude. El delito de fraude hoy en día no amerita prisión preventiva oficiosa, a comparación del sistema tradicional, que ahí sí, cuando era grave, por el monto que era un detrimento patrimonial, era directamente a la cárcel. Ahora no. Sin embargo, por ejemplo, si el fraude se cometió en contra de una persona y derivado de esa situación han existido amenazas hacia testigos, amenazas hacia la víctima, ha existido alguna circunstancia de que el propio imputado ha querido obstaculizar la investigación, entonces existen riesgos que dentro del análisis del propio Ministerio Público hacen patente la necesidad de que esa persona esté privada de su libertad. ¿Por qué? Porque es necesario, porque en caso de que él esté en libertad, puede afectar a la víctima, puede afectar al testigo, puede afectar al proceso. Y entonces el Ministerio Público en esa lógica tendrá que justificar ante el órgano jurisdiccional el porqué del que se imponga la prisión preventiva. Y ahí es donde entran otros análisis que seguramente no, lo platicaremos sobre esta protección de derechos humanos entre la prisión preventiva justificada y la prisión preventiva oficiosa. Muy bien. Danos otro ejemplo. Hemos escuchado por ahí de los brazaletes famosos. ¿Esos también son una medida cautelar? Así es. Fíjate que es bien interesante porque el propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece como ciertas excepciones cuando existen requisitos o circunstancias determinadas. Por ejemplo, si eres una persona adulta mayor, más de 70 años, o tienes una enfermedad grave, grave entiéndase casi casi terminal, es posible exceptuar la prisión preventiva, por ejemplo. Si el día de mañana nosotros te afrontamos un proceso de homicidio, insisto, el homicidio es prisión preventiva oficiosa conforme al 19 constitucional, pero la persona que cometió ese homicidio tiene más de 70 años, tiene una enfermedad terminal, es posible que se pueda exceptuar aun y cuando se le imponga.
¿A qué voy con esto? En el proceso se le va a decir, señor, se le impone inmediatamente prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, no se le puede ejecutar la misma. ¿Por qué? Pues por las condiciones de salud que usted tiene. ¿Qué es lo que se puede hacer conforme el Código Nacional? Se va a ir a su casa y se le va a imponer lo que se denomina como prisión domiciliaria. Es decir, va a estar en su casa, pero va a estar privado de su libertad. No puede salir, no puede estar de que el fin de semana me voy a la familia, a la casa de mi hija o mi nieta, sino que va a estar vigilado en su casa, privado de su libertad, entre comillas, ¿no? Entonces tenemos esa primera excepción. ¿Qué otras formas de medidas cautelares tenemos? Justo lo comentaba Rosalba, el tema del brazalete electrónico. El brazalete electrónico es una medida cautelar, es una forma de garantizar la comparecencia del imputado y es una forma de sopesar ciertas circunstancias para poder establecer que efectivamente en tiempo real la persona está ubicada. ¿Cómo funciona en la práctica esta situación? Y yo creo que es algo que a veces no nos comentan. Número uno, el brazalete electrónico no te lo da el Estado. Y es algo que se entendería que lo debería de hacer, porque pues, es una función del propio Estado. Entonces, el Estado no te lo da. ¿Quién lo tiene que aportar? El imputado. Y existen pocas empresas que dan este servicio. Y dentro de esas pocas empresas que dan este servicio, existen menos que cumplen los requisitos que requiere el propio juez para poderlo otorgar, ¿sí? Entonces nos encontramos en un tema, diría yo, pues un tanto desigual hacia el imputado, porque el imputado tiene que, primero, buscar esas empresas, segundo, cumplir con los requisitos, que esos requisitos son totalmente subjetivos por parte del juez para que te los otorgue. Y tercero, pues obviamente pagar una renta, que es a la empresa que se le tiene que dar. Aproximadamente una renta mensual de un brazalete electrónico está entre 20,000 a 40,000 pesos, dependiendo de la empresa, dependiendo dónde te ubiques, etc, etc. ¿Cómo funciona ese brazalete electrónico? Es una empresa que tiene que rendirle informes diarios o constantes a la unidad de supervisión de medidas cautelares para que les digan que todo está funcionando correctamente. Por eso es muy complicado porque el juez, a veces hay algunos jueces con criterios muy estrictos en donde requieren que se les diga qué pasaría, por ejemplo, si el brazalete se rompe, qué pasaría si el brazalete, o sea, cómo garantizamos que efectivamente el brazalete nos va a estar indicando la ubicación exacta de la persona en el momento en el que está, cuál es el rango en el que se puede mover del bloque central o del cerebro de ese brazalete, entre otras circunstancias. Pero sí, existen diferentes medidas cautelares, insisto, 14, por lo menos en el Código Nacional, que establecen esta posibilidad. La última de ellas, pues es esta prisión preventiva, de manera genérica lo señala el Código Nacional, y ahora sabemos pues, que son dos tipos de prisiones, oficiosa y justificada. Gracias, Adrián. Muy clara la explicación. Ahora pasemos a ver cómo se puede complicar el tema. Sí. Eh, Primero, ¿con qué frecuencia se impone esta medida cautelar en los procesos penales en el país? Por ahí leía recientemente unas estadísticas que no son nada halagüeñas. En 2023, el INEGI reportó que había aproximadamente 38,000 personas en prisión preventiva oficiosa y el 87% sin sentencia. Entonces, cuéntanos, ¿con qué recurrencia se impone esta prisión preventiva oficiosa? Así es, pues yo creo que lamentable porque recuerdan lo que les comentaba hace ratito, que la idea de cambiar en el sistema y tener este catálogo de medida cautelar oficiosa fue con la finalidad de ir depurando los reclusorios e ir evitando el exceso de la imposición de una medida cautelar de ese tipo. Pues hasta la fecha de 2008 para 2025, en lugar de quedarse esa lista de catálogo para que fuera oficioso en la imposición de un delito determinado, de que quedara igual, pues ha ido aumentando.
¿Eso qué nos da como resultado? ¿Qué nos percibe como un tipo de política criminal y como una especie de análisis sociológico inclusive, que lamentablemente tenemos muy errada por parte de ciertos políticos e inclusive legisladores sobre la función de la prisión preventiva? Y es que en nuestro país, creo yo, y esto es una percepción muy subjetiva y obviamente personal, es que confundimos el hecho de la prisión preventiva con justicia. Es decir, si nosotros el día de mañana sabemos que una persona está privada de su libertad, decimos, ah, bueno, qué bueno que está privada de su libertad porque ya se hizo justicia. Pero ni siquiera sabemos qué es lo que realmente significa. Insisto, la prisión preventiva o oficiosa significa privar de la vida a una persona inocente en un reclusorio simplemente por el delito por el cual se le está pretendiendo atribuir, ¿sí? Y es que aquí la problemática incide más atrás en el sentido de esta famosa vinculación a proceso. Para que a ti te vinculen a proceso, basta con un estándar probatorio mínimo. Siempre lo decimos, siempre se dice en los foros un estándar mínimo, incluso en las audiencias se señala que el estándar mínimo de la vinculación a proceso, pero realmente no existe un estándar objetivo para determinar si efectivamente es mínimo, si es más que mínimo o si es un poquito más elevado. Entonces es muy subjetivo y de quién depende del juez o de la jueza de control que va a resolver. Por ejemplo, uno de los temas álgidos y complicados hoy en día por los tiempos en los que vivimos, eso sucede mucho en los temas de violación, ¿sí? Tema de violación y perspectiva de género. Une esos elementos y tu vinculación al proceso es inmediata. Basta con la declaración de la víctima y un dictamen en psicología para determinar que efectivamente hay elementos para poder vincular al proceso. ¿Y eso qué significa? Inmediatamente se te priva de tu libertad a través de la prisión preventiva oficiosa. Ese es uno de los ejemplos de tantos que hay. ¿Cuántos o cómo es que existe esta problemática? Primero, tenemos, creo, un uso excesivo de la prisión preventiva oficiosa, sin duda, ¿sí? Esto ha ido o se ha tratado de cambiar conforme los criterios de la Corte Interamericana, que ya hablaremos seguramente de ello, en donde algunos jueces hace 2 años empezaban por ahí a inaplicar esta prisión preventiva oficiosa y razonar si efectivamente era necesario meter a la cárcel a una persona para poder afrontar su proceso. Un ejemplo muy vago, y se los digo así de bote pronto. Imaginen el día de mañana un joven de 18 19 años que está estudiando en la universidad, está en segundo o tercer semestre de la carrera, tiene una novia, tienen relaciones sexuales, posiblemente el papá no esté de acuerdo con esta situación, hay una presión social hacia la niña, van y denuncian a este niño y pues obviamente le hacen un dictamen psicológico a la niña sale afectada y van y detienen a este niño. Y este niño van, lo presentan ante un juez de control, el juez de control tiene la declaración de la víctima, la declaración del papá y el dictamen psicológico. Con eso es suficiente para poder vincularlo al proceso e inmediatamente lo mandan privado de su libertad a un reclusorio. Dejemos de lado el hecho de la perspectiva de género porque no voy a entrar a ello. Solamente materialicemos el uso de la prisión preventiva oficiosa. Y pregunto yo, ¿es necesario tener a un adolescente, bueno, no adolescente, a un joven de 18 19 años privado de su libertad para afrontar un proceso en el cual no existe antecedente de violencia, en el cual no existe antecedente de que haya existido efectivamente un altercado en contra del entorno familiar de la víctima, en el cual ni siquiera se absorba una preocupación posterior al hecho? Es donde creo que debemos de preguntarnos si es necesario tener a estas personas privadas de su libertad. Y ojo, trato este tema porque sé que es sumamente delicado hablar de ello, pero me parece importante porque al final del día es un debate netamente jurídico. Dejemos de lado el tema social porque como dije hace ratito,
creo que estamos confundiendo socialmente con el hecho de que una persona esté privada de su libertad como sinónimo de justicia. No lo es. Esto solamente es la etapa principal. Justicia la hablaremos en el momento de que se dicte una sentencia absolutoria condenatoria, y eso es otra cuestión totalmente subjetiva. Pero en este aspecto es necesario que una persona esté privada de su libertad bajo estas consideraciones y este contexto. Me parece a mí que no. ¿Por qué? Porque yo creo que nuestras cárceles están vinculadas y fomentadas para poder, pues, tal vez atender cuestiones problemáticas mucho más fuertes. Personas que realmente hayan generado una alteración hacia la víctima, que hayan amenazado, que sea necesario que lo tengas privado de su libertad, porque de otra manera puede afectar a la sociedad o a las víctimas o a los procesos. De ser así el caso, entonces, insistimos, el tema de la prisión preventiva oficiosa se utiliza en exceso. Últimamente, insistía y regresando a lo que les decía, hace 2 años empezaron a inaplicar esta prisión preventiva oficiosa, pero me parece que hoy en día hemos regresado o hemos tenido un retroceso, lamentablemente por un esquema de criminalización hacia las jueces y los jueces, obviamente de parte del Ejecutivo, en donde se ha señalado que pues esto está mal, pero no es que esté mal, simplemente es que creo que debemos de partir desde un análisis no social, sino jurídico. Y jurídico yo creo que tiene mucho razón de ser el hecho de la inaplicación de la prisión preventiva oficiosa, pero sin duda, regresando y respondiendo a la pregunta, me parece, sí, hay un exceso de uso de la prisión preventiva oficiosa injustificado, en donde yo creo que tenemos las herramientas hoy en día, derivado de los criterios tanto internacionales como nacionales, de poder inaplicar o por lo menos dejar de lado la prisión preventiva oficiosa y entrar al debate. ¿Es necesario privar de la libertad a una persona? Analicemos. ¿Hay un riesgo hacia la víctima? ¿Hay un riesgo en el proceso? ¿O hay un riesgo general de que esta persona se pueda fugar? Entonces es necesario dictar prisión preventiva oficiosa. O bueno, en este caso justificada, ¿no? De ser el otro caso, pues podríamos empezar a analizar otro tipo de medidas cautelares, porque justo pareciera que en el proceso penal no tenemos otras medidas cautelares, pero sí las tenemos y son 14. Y yo creo que de esas 14 solamente conocemos la prisión preventiva y alguna otra más. Oye, Adrián, y por ejemplo, en estos casos en los que tenemos un incremento de personas privadas de su libertad mientras esperan una sentencia, lo lamentable del asunto es que la mayoría de estas personas son mujeres y ya estando en esta condición de privación de la libertad, pues los riesgos, o los efectos, los psicológicos de su estancia en estas prisiones, pues agravan la situación de los casos, ¿no? Nada más, antes de pasar a lo que comentabas de los marcos normativos internacionales, cuéntanos, hablando de esta mayoría de mujeres que están en prisión preventiva, ¿por qué es importante revisar y ver con atención justo lo que nos acabas de decir para analizar la necesidad de revisar qué es prisión preventiva oficiosa, ¿no? Fíjate que es un tema también que me parece sumamente interesante, dato curioso que seguramente muchos lo sabrán, pero para quienes no. Las prisiones o las cárceles o los centros de readaptación, como lo señala la propia Constitución, de reinserción, perdón, eh, aquellos que son dedicados a población femenina son menos visitados que población varonil. Es decir, creo que eso es un tema de análisis sociológico, inclusive, incluso da para temas de perspectivas de tesis o yo qué sé, el hecho de que las mujeres son menos visitadas en reclusión que los hombres. Si tú vas un día de visita a Santa Marta, vas a ver 30 personas. Y si tú vas a un reclusorio varonil, vas a ver el triple de esa cantidad. Y no significa por población, sino simplemente porque es un tema que a la mujer que se le priva de su libertad se le abandona.
Y yo creo que es un tema que también tenemos que hablar y poner sobre la mesa sobre esta situación, ¿no? Que tiene que ver con un contexto sumamente más grande que lo que estamos hablando ahorita. Pero fuera de eso, creo que complica más la situación. El hecho de que te priven de tu libertad complica toda tu vida, porque complica la situación económica, complica la situación anímica y complica la situación jurídica, porque entonces ya no sabemos cómo afrontarlo. Siempre he pensado el hecho de cómo es que tú, imputado o imputada, te vas a defender de manera correcta si estás privado de tu libertad. Si tú eres el único que sabe dónde están los documentos, si tú eres el único que sabe dónde está X cosa, entonces, ¿cómo te vas a defender si estás privado de tu libertad? Pues se vuelve sumamente complicado, ¿no? Entonces, y más aún, pues dijeras, bueno, pues es que te dejan pasar a ti como abogado con todo el reclusorio, pues no, no te dejan pasar y tampoco te limitan las visitas, no puedes estar cierto tiempo, si excedes de ese tiempo, pues bueno, es una situación compleja, ¿no? Entonces, el hecho de que las mujeres privadas de su libertad, y así como los hombres, yo creo que es un problema generalizado, complica el ejercicio de defensa, ¿sí? Para ciertos delitos sobre todo. Y complica las circunstancias para poder reparar incluso el daño. Por ejemplo, un tema de hace poco se abordaba el debate sobre los deudores alimentarios, ¿no? Un deudor alimentario que debe 100,000, 200,000, 300,000 pesos de pensión, tú lo privas de su libertad y peor aún, yo creo que es más difícil poder recuperar ese dinero, porque entonces el dinero que tal vez se iba a dar, pues ahora se va a tener que desviar en otras cosas, en temas de abogados y en temas lamentablemente de corrupción que sabemos y por ahí en el argot penal se habla sobre que las cárceles son los hoteles más caros del mundo. Lamentablemente, pues es una realidad que por lo menos como México afrontamos. Entonces, bajo esa perspectiva, debemos de entender qué realmente estamos haciendo en nuestros centros de reclusión, ¿no? Si realmente estamos cumpliendo con con esa famosa frase de reinserción, de reinsertar a la persona a la sociedad, o estamos generando lo que todos hemos dicho, como una especie de escuelas criminales. Sales, entras mal y sales peor, ¿no? Porque entonces ya entraste con una perspectiva y sales con lazos criminales o con una cierta situación, porque al final del día, sentido humano, tienes una cuestión de instinto de supervivencia. O te acoplas o te acoplas, no hay de otra, ¿no? Entonces, yo creo que es muy complicado, es un tema que a mí por lo menos me fascina en el hecho del análisis, inclusive de cómo las personas se adaptan dentro de la cárcel. E incluso hay estudios que hablan sobre procesos psicológicos que va afrontando la persona que está privada de su libertad. En un proceso primero de negación, hagan de cuenta como una especie de cuando tú enfrentas un problema, no sé, se me figura como alcoholismo, de drogas. Tienes un primer proceso de negación en donde niegas la realidad en la cual estás viviendo. Posteriormente viene un proceso de esperanza, por así decirlo. Y ya posterior viene un proceso de adaptación y asimilación, que es el más tardado y el más complicado, ¿no? Entonces, yo creo que la prisión preventiva, aparte de todo, pues daña a las personas y es un tiempo que no se puede restituir. ¿No? Entonces, de ahí yo creo que la gravedad que debemos de tomar en cuenta sobre esta medida cautelar. Y sin duda estamos hablando de la afectación a los derechos humanos, ¿no? De todas estas personas. Y quiero que a partir de ahí pasemos a la siguiente pregunta. Antes te comento que entre las reacciones cuando estábamos promoviendo esta charla, una de nuestras seguidoras en redes nos dejó esta pregunta, ¿no? ¿Y en dónde queda el principio de inocencia en la prisión preventiva? 50% de probabilidad de culpable y 50% de probabilidad de inocencia. La prisión preventiva viola derechos humanos o derechos fundamentales. Pasemos a eso. ¿Qué ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Dinos brevemente qué es esta corte y por qué se pronuncia, por qué se ha pronunciado en casos que han ocurrido en México. Qué cosa tan interesante y justo es a lo que iba en cuanto a esta presunción de inocencia, ¿no? Entonces, brevemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal internacional, su sede está en San José, Costa Rica, se creó
por la OEA. La OEA es una hijita de la ONU, por así decirlo, regional o continentalmente hablando. Y la Corte Interamericana es el único tribunal capaz de interpretar lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos, este tratado internacional llamado Pacto de San José, en donde estados partes se someten a la jurisdicción de esta Corte Interamericana. Es decir, casi todos parten de ser parte de este tratado internacional. Y al ser parte de este tratado internacional, entonces tenemos que atender la jurisdicción de la Corte Interamericana, es decir, todos estos estados pueden acudir a esta corte para poder señalar violaciones de derechos humanos. Esa es la Corte Interamericana. Primero, obviamente, debe de pasar por una comisión interamericana, que es como su filtro para poder acceder a la Corte Interamericana. Si yo como persona quiero acudir a la Corte, primero tengo que llegar a la comisión hace un análisis, determina si es procedente y entonces después lo manda a la Corte Interamericana. La Corte lo que va a hacer es llamar al Estado parte y a mí, ¿no? Yo, por ejemplo, digo, el Estado mexicano me violó mis derechos humanos, mi presunción de inocencia, etc. Y entonces la Corte Interamericana va a llevar un juicio en donde le va a requerir al Estado mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el jurídico correspondiente y a ti como víctima. Y ahí es donde se hace un debate para poder determinar si hubo o no violaciones a derechos humanos conforme la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa es la Corte Interamericana. Eh, Dato curioso, Estados Unidos no forma parte de la Convención Americana. Dicen por ahí que el que paga no paga para que le peguen, ¿no? Entonces, sin embargo, el tema todo inicia por la situación de derechos y de violación a derechos humanos. Se ha controvertido y se ha señalado que la prisión preventiva efectivamente viola derechos humanos. ¿Cuáles son estos? Principalmente presunción de inocencia, derecho a la libertad y derecho a la adecuada defensa que tienes tú como imputado en un proceso. Para el efecto, en la Corte Interamericana llegaron dos asuntos del año pasado que se resolvieron y que hicieron un fenómeno sumamente interesante, mediáticamente hablando, en donde se resolvieron dos. Primero, son Paxle Tecpile contra México y segundo, el caso García Rodríguez contra México. Son Paxle Tecpile, dos personas, varias personas, perdón, que se enfrentan a un proceso que fueron sometidas a detenciones ilegales, que fueron torturadas y después detenidas y durante esta detención se prolongó su proceso y nunca se les dictó un fallo condenatorio hasta posterior, hasta después de tiempo. Entonces, todas estas violaciones se someten a la comisión y después a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana dice, efectivamente, la prisión preventiva violenta los derechos humanos. ¿Por qué? Primero, porque el hecho de privar de la libertad a una persona de manera inmediata, sin justificar por qué razón, lo que les decía anteriormente, es una violación total a la presunción de inocencia, porque estás llevando a una persona ejerciendo una pena anticipada, el hecho de privarlo de su libertad y dejarlo ahí a que espere su proceso. Entonces existe una violación a esta presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, entonces ¿por qué lo estamos privando de la libertad cuando esta privación de la libertad se da necesariamente cuando hay una sentencia condenatoria? Primero. Segundo, el tema del derecho de libertad. ¿Cómo es que nosotros como Estado mexicano inmediatamente, sin mediar ninguna razón de ser, vamos a detener a esta persona y la vamos a presentar ante la autoridad penitenciaria, que se quede ahí el tiempo necesario que sea, sin ni siquiera razonar cuánto tiempo es suficiente que quede privado de su libertad? ¿Sí? Y entonces esto es lo que provoca aún mayor dilación sobre el acceso a la justicia. Entonces, en este primer asunto, Sopaxle Tecpile, curiosamente, casuísticamente, no se analiza la prisión preventiva oficiosa que nosotros ya tenemos actualmente, solamente se analizó la prisión preventiva del sistema tradicional y dijo, es inconvencional. ¿Por qué es inconvencional? Porque afecta el derecho de la presunción de inocencia y el derecho de libertad. Tan, tan, se acabó. Entonces, ¿qué es lo que dijo el Estado mexicano? Dijo, bueno, pues sí, todo muy bonito, pero pues ya nosotros ni siquiera tenemos ni aplicamos esa prisión preventiva que en ese caso se está hablando. ¿Por qué? Porque pues ya reformamos, entonces ya hicimos la reforma del diseño constitucional, etc. Entonces la Corte Interamericana dijo, pues espérate porque tengo otro caso. ¿Cuál es el otro caso? García Rodríguez contra México. Personas afrontando su proceso,
en donde fueron detenidas y se les aplicó dos figuras a estas personas. Primero, el arraigo y segundo, la prisión preventiva. Ahora sí, ya una prisión preventiva actual o actualizada. Entonces, ¿qué dijo la Corte Interamericana? Como ya venía diciendo en el caso Son Paxlet de Pile, pues efectivamente la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, es decir, es en contra de la Convención Americana. ¿Por qué? Porque afecta la presunción de inocencia, es una pena anticipada y el hecho de no mediar la justificación de la necesidad de esa prisión, pues afecta totalmente a las circunstancias del derecho humano de la persona que enfrenta ese proceso. Entonces es inconvencional, se tiene que eliminar y se tienen que buscar otros medios necesarios para poder llevar a las personas a los órganos jurisdiccionales. Incluso dijo, bueno, existe la prisión preventiva justificada, esa no pasa nada. ¿Por qué? Porque estás justificando la necesidad de una persona de estar privada de su libertad conforme a esos tres riesgos. ¿Qué es lo que dice aparte en este asunto? No existe proporcionalidad de esta prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué razón el Estado mexicano determina que inmediatamente por autonomía o en sentido automático, perdón, si una persona es señalada por un delito determinado en el 19 constitucional, se le tiene que meter a la cárcel? Y entonces la Corte Interamericana dijo, se tiene que generar un debate de proporcionalidad. ¿Y esta proporcionalidad qué quiere decir? Que debe estar acorde a los hechos que se le imputan, no por el delito, sino por los hechos, ¿no? Y entonces ahí es donde entra un debate sumamente interesante y la Corte Interamericana dice, eliminemos la prisión preventiva oficiosa, es decir, la que se impone de manera inmediata. Dejémosla justificada. ¿Por qué? Porque justo esa, su idea es justificar la razón de que una persona esté privada de su libertad. Pero la oficiosa, la que es de cajón, la que es inmediata, esa hay que eliminarla. ¿Por qué? Porque no estamos analizando casuísticamente. Y algo que me parece maravilloso en el sentido del análisis de esta prisión, decían por ahí, pues es que al final del día, esta prisión preventiva oficiosa eh, elimina o releva de las obligaciones al juez o a la jueza de control que está afrontando el proceso, porque cualquiera podríamos resolver sobre si una persona amerita prisión preventiva oficiosa o no. Basta con decir homicidio está en 19 constitucional, váyase al reclusorio. Entonces, ¿cuál es la función del juez? ¿No? Eso y cualquier persona lo podría hacer. Entonces, la convención, la Corte Interamericana dice, se necesita hacer un análisis y un debate de realmente lo que está sucediendo. Y determina, sancionando al Estado mexicano en ambos casos, y le incita, lo invita a que elimine la prisión preventiva de su sistema oficiosa derivado de esta situación. Evidentemente, pues seguimos esperando que se atienda lo que dice la Corte, pero pues por ahí insistía empezaron a existir juezas y jueces sumamente críticos del sistema, en donde dijeron, pues hasta que, aun y cuando el Estado mexicano no haya adoptado la sentencia de la Corte Interamericana, pues estas son vinculantes, más no obligatorias, pues existen criterios que me permiten a mí como juez o jueza de control inaplicar esa prisión preventiva, inaplicar el 19 constitucional y entonces abordar si es necesario entrar al debate de la prisión preventiva justificada. Y en caso de que no se justifique conforme a la proporcionalidad, pues impongo otra medida cautelar que no sea prisión preventiva justificada. Entonces, no hay respuesta. El criterio queda en algunos jueces que han utilizado estas sentencias para determinar o para encauzar hacia la prisión preventiva justificada, pero es tarea de los jueces. Es tarea, yo creo que de todos, o sea, es tarea de las partes y obviamente basta y es fundamental lo que el criterio del juez. Pero yo creo que en este ánimo, y eso me tocó verlo, muchas y muchos litigantes, la verdad brillantes, empezaron a apostar por por estos debates y entonces en las audiencias, las y los defensores pues proponían, a ver, su señoría, inaplique la prisión preventiva oficiosa del 19 constitucional, toda vez que, pues, la Corte Interamericana, en el caso García Rodríguez, señaló que es inconvencional y al ser inconvencional violenta derechos humanos, principalmente presunción de inocencia y derecho de defensa. Eso, hilado
con lo que dice el propio Código Nacional respecto de que debe existir una proporcionalidad, respecto de que debe de existir una ponderación de los derechos, así como el primero constitucional, solicitamos que se inaplique toda vez que es violatorio de sus derechos y en consecuencia, bajo un principio pro persona, es decir, todo aquello que proteja en mayor medida la esfera jurídica de la persona que está sometida a un proceso, pues entonces solicitamos que se le dé este trato, se inaplique a través de un ejercicio de convencionalidad y entonces hablemos de prisión preventiva justificada. Había jueces que accedían a ello, incluso había jueces que inmediatamente, sin que hubiese debate, ellos decían, yo no voy a aplicar prisión preventiva oficiosa, voy a entrar al debate de justificada. Si me lo justifican, la voy a imponer y si no, pues muchas gracias, hasta luego. Ahí se ven, pongo otra medida cautelar. Entonces yo creo que es y ha sido tarea de todas y todos en el proceso como parte técnica, tanto del Ministerio Público y principalmente del defensor, ¿no? De la defensora. Eh, pues sin duda nos pones ante un panorama que se complica más pensando en el proceso próximo de elección de jueces. En principio, y sabiendo que probablemente la mayoría de quienes están viendo esta charla, pues no son abogados, quizás sean muchos estudiantes de derecho, pues queda claro la responsabilidad de la preparación que deben tener estos jueces, no solo del marco normativo nacional, sino del marco del sistema interamericano de justicia al que México está suscrito, como es que comentábamos de la Corte Interamericana y las sentencias, y la responsabilidad es en efecto analizar cada caso y actuar en consecuencia. Eh, Definitivamente. sí, para cerrar esta charla, Adrián, que ya tan interesante que ya se nos ha ido el tiempo, pues ya has comentado varias veces la situación con las nuevas reformas al artículo 19. Has comentado que, pues, a ver si lo digo bien, yo inexperta en la materia, pues la carga ahora es más fácil porque hay una lista de, estaba contando ya con la reciente reforma, alrededor de 20 casos o 20, pues sí, casos o les puedo llamar delitos, no sé, Sí, 20 casos, 20 tipos penales. 20 tipos penales que en automático el juez, sin analizar, puede decir es prisión preventiva oficiosa y el juez está teniendo a lo que establece el artículo 19 constitucional, ¿no? Así es. Sí. Pues podemos adivinar la respuesta, puedo adivinar la respuesta que nos vas a dar para cerrar esta charla, pero ¿en qué situación estamos? Pues sí, efectivamente en un panorama complicado, lamentable. Insisto, empezamos con una lista de catálogo de aproximadamente, si no mal recuerdo, 10, pero no más de 10, no más de 15. Y hoy estamos con una lista de más de 15, por ahí pegando los 22, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice eso? Pues evidentemente que vamos incrementando el uso de la prisión preventiva oficiosa y eso releva inclusive a la tarea del Ministerio Público, porque basta con que lo vinculen por el delito contemplado en ese artículo para que dicten prisión preventiva oficiosa. Entonces, insisto, creo que estamos confundiendo lo que es justicia y lo que es una pena anticipada, que en este caso es la prisión preventiva oficiosa. No significa que eliminemos el hecho de que las personas vayan a prisión, simplemente de que lo justifiquemos y eso de quién es tarea del Ministerio Público, de las fiscalías. Y entonces, solamente concluyendo con esta situación, creo que pues, estamos en un panorama sumamente complicado, en donde el día de mañana, ahora con estas elecciones de juezas y jueces, pues yo creo que seguro tendremos a perfiles muy preparados, pero espero y de verdad yo lo deseo así, por el bien de nuestro país, que esos perfiles realmente tengan conocimiento de todos estos criterios. Simplemente existen por lo menos dos criterios fundamentales que creo yo para entender todo esto, que es el 95-2023, que es una contradicción de tesis, y la 36-2023, que hablan sobre cómo es que vamos a entender esta prisión preventiva. Entonces, imagínense ustedes el día de mañana que llegue un juez o una jueza que ganó solamente por ser popular, porque pues, ahorita estamos viendo que nuestras redes sociales están atiborradas de información de juezas y jueces,
Y hay algunos que se están haciendo populares, no necesariamente por su trayectoria, sino por o cosas totalmente ajenas a lo que es el proceso. Entonces, a mí me preocupa o me preocuparía mucho dejar en manos de esas personas la justicia, porque entonces ya no se va a volver una justicia de derechos, sino una justicia social. Y en cuanto ya no hay realmente una justicia de derechos, sino una justicia social, pues quienes van a mandar es la mayoría y no necesariamente eso significa que tienen la razón. Entonces, yo creo que dicen por ahí, las sentencias son impopulares y la justicia es impopular. Entonces, creo que tenemos un gran problema y debemos de trabajar en ello porque, insisto, prisión preventiva oficiosa, y siempre lo diré, es violatoria, no es benéfica para nuestro sistema. Contrario a ello, la prisión preventiva justificada sí lo es, siempre y cuando justifiquemos con datos objetivos para efecto de que una persona esté privada de su libertad. Entonces, pues te agradezco de verdad el tiempo, les agradezco mucho el tiempo, espero no haberlos aburrido, pero bueno, al final del día es un problema que estará y seguramente platicaremos ya en unos años y espero decir que bueno, me equivoqué de decir lo que estaba diciendo hoy en día, pero lo dudo la verdad bastante y ojalá nos vaya muy bien con todo este proceso de elección popular. Pues no, al contrario, gracias Adrián por tu tiempo. Nos quedó muy claro para esta charla que trató del ABC de la prisión preventiva. Creo que considero que tenemos información para entender de qué se trata, para entender la situación en la que estamos y de alguna manera prevenir, ¿no? Situaciones posibles. Entonces, pues muchas gracias. Recuerden que les invito a dejar sus dudas y comentarios en el chat, las responderemos posteriormente. Y pues Adrián, no me queda más que agradecerte de nuevo. Tendremos la oportunidad, sin duda, de volver a estar en este espacio de divulgación del Museo de las Constituciones que tenemos cada mes y en donde abordamos estos temas actuales que tienen que ver pues con las reformas a nuestra Carta Magna. Pues Adrián, muchas gracias por estar con Muchas nosotros gracias. y nos despedimos. Que tengan muy buena tarde.